La globalización ayudó a unos y condenó a otros. Y esta fue impulsada principalmente por el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial. Pero muy a pesar de sus contribuciones, se sigue viviendo en un mundo muy injusto. El capítulo 2, Promesas rotas. Nuestro sueño es un mundo sin pobreza. Ese es el lema del Banco Mundial. Sin embargo, las políticas que se implementan no apoyan realmente a las personas afectadas. El FMI carga con varios problemas, como el no dar información de ediciones, no admite la imperfección de mercado, sugiere que los bancos centrales se ocupen de la inflación e insiste en las privatizaciones. El capítulo 3, Libertad de elegir. La privatización fue devastadora en pequeños y pobres países, ya que carecían del tiempo suficiente para fortalecer sus propios mercados. La inversión extranjera trajo consigo a unas multinacionales y el reinado del monopolio, generando además una economía dual. El FMI no tiene sensibilidad por los consensos sociales, solo le importaba la eficiencia de mercado. También aplicaba una economía de filtración que años antes en Estados Unidos no había funcionado, porque lo haría en el resto del mundo. Y por último, prioriza salvar a los bancos y que no se apliquen impuestos impositivos altos, dejando de lado la educación, la salud y los más pobres. Capítulo 4. La crisis del este asiático. En un principio, entre los años 90 y 95, los países asiáticos estaban en un crecimiento económico exponencial. Sin embargo, la crisis se presentó por tres causas tras la caída de la moneda tailandesa. La primera fue el comportamiento del sector interno de estas economías y la naturaleza del sistema financiero. La segunda es la depreciación del tipo de cambio nominal de economías afectadas debido al alza de tipo de intereses en las inversiones estadounidenses. Y la tercera, las malas políticas del Fondo Monetario Internacional, como la liberación del capital financiero y de los mercados capitales. Las consecuencias de estos hechos fueron el retroceso en las ganancias producidas en los años del boom que persiguieron a la crisis, el desempleo, la reducción del valor del tipo de cambio, el valor de las monedas y la disminución de las exportaciones. Rusia había decidido convertirse en una economía de mercado, pero tenía tres grandes problemas: cambiar su sistema de precios, crear nuevos mercados y privatizar la economía. Queriendo avanzar rápido, se liberaron los precios de la noche a la mañana, y esto hizo que haya una alta inflación y se liquidaran los ahorros de muchas personas. El tipo de cambio estaba sobrevaluado y el FMI se negó a modificarlo y soltó miles de millones de dólares, lo que hizo que se elevaran los tipos de interés y hubiera aún más fuga de dinero de Rusia. El dinero que supuestamente se estaba usando para el plan rescate se estaba usando para sostener el tipo de cambio, y esto no tenía sentido, por lo cual 3 semanas después Rusia anuncia la devaluación del rublo. En el capítulo 6 se menciona que Rusia estaba siendo mal aconsejada por los Estados Unidos. El FMI proponía una privatización y una terapia de choque inmediata para lograr la estabilidad económica. Sin embargo, esta política lo único que hizo fue enriquecer a los que ya eran ricos y hacer sufrir a la clase media rusa, haciendo que pierdan poder adquisitivo. En el capítulo 7 se mencionan dos casos particulares, el de Polonia y el de China. Ambos países no siguieron los lineamientos del FMI y pusieron en práctica sus propias políticas. En el caso de Polonia, pusieron en práctica una privatización y una terapia de choque gradual, lo que permitió no solamente que controlaran la hiperinflación, sino que también fomentaran el crecimiento económico. En el caso de China es muy particular incluso porque reformaron todo un sistema agrícola, pasando de un sistema de producción colectiva a un sistema de responsabilidad individual, además que fomentaron la inversión. Por otro lado, a pesar de todo este crecimiento económico, no se consideran libertades individuales. En el capítulo 8 se menciona cómo el FMI no solo no cumple con sus misiones, sino que ayuda a propagar una enfermedad económica en demás países. El autor critica al FMI adjudicándole que fue el principal ente que permitió que especuladores y empresas no compren seguros de riesgo, ya que esta institución está para inyectar dinero, ejercer liquidez y salvarles de cualquier eventualidad. Esta política a la larga fue insostenible, lo que perjudicó a los países beneficiados y a las empresas beneficiadas, logrando así una contracción económica y mayor deuda. Capítulo 9. El fracaso de las instituciones internacionales se dio porque defendían los intereses comerciales y financieros pensando que eran los generales. También porque no buscaban líderes expertos en los problemas de los países en desarrollo. Y por último, por su falta de transparencia. Una vez visto los errores, pasaremos a hablar sobre las reformas del FMI. La primera es la aceptación de riesgos por la liberalización de los mercados de capitales. La segunda es dejar quebrar y reducir los salvamentos. La tercera es mejorar la regulación bancaria, la gestión del riesgo y las redes de seguridad. Y la cuarta es regresar a los principios básicos económicos. En el caso del Banco Mundial se debe dar la selectividad en vez de poner varias condiciones.
y para la OMC, los países desarrollados deben llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a la mesa de negociaciones ni extraer concesiones.